Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a hablar de literatura y de un curioso caso que muestra cómo las palabras van provocando poquito a poco cambios en las sociedades. El poder transformador de las palabras. Quiero invitarles a conocer acerca de la vida de Doña María Moliner. Ya van a ver de qué se trata. Hola Andrés. ¿Qué tal, Raúl? Encantado de saludarte y de conversar. Andrés es Andrés Neumann. Él es un escritor de alcance internacional, nacido en Buenos Aires, radicado en España. Supo ser ganador del premio Alfaguara. En sus textos trabaja mucho acerca de identidad, exilios, fragilidades. Es una voz bien singular de la narrativa en castellano. Tiene muchos libros publicados: Umbilical, Fractura, Hablar solos, Una vez Argentina, Anatomía sensible. Seguramente muchos de ustedes ya lo conozcan, pero hoy vamos a conversar sobre un particular y nuevo libro de Andrés, Hasta que empiece a brillar, es el nombre. Y en él se sumerge en la vida, la obra de María Moliner, que era lexicógrafa, bibliotecaria, filóloga española, una mujer muy particular que quiero que conozcamos juntos. Andrés, gracias por estar en el programa. No, es un placer y además una emoción sacarle punta a los hijos y nietos de la lengua castellana que vinieron después de María Moliner, que en efecto fue autora de quizás el diccionario más hermoso que tenemos en nuestra lengua y sin duda el más valiente y más peculiar por sus condiciones de creación, de las que ahora hablaremos. María Moliner escribió sola durante 16 años el llamado Diccionario de Uso del Español, que ahora conocemos como el Molinero, el María Moliner, y lo hizo sola en su casa en plena dictadura franquista, sobreponiéndose a toda clase de adversidades y desafiando distintas clases de autoridad, desde la autoridad lingüística de la Real Academia Española hasta la autoridad política de la censura franquista, pasando por usos y costumbres culturales que no habilitaban precisamente que una mujer como ella, en un régimen como aquel, se pusiese a discutir la autoridad y a disputar el sentido de las palabras. Es una mujer que refundó nuestra lengua entera y lo hizo con una astucia y una valentía, para mí, dignas de una novela. Es un caso muy particular. Vamos a empezar a explicarle a la gente que nos escucha, que de pronto está totalmente por fuera de todo este caso tan atípico, ¿cuál fue esta obra tan especial que hace que María Moliner de alguna manera se meta en la historia? Porque después tuvo una vida fascinante, pero resulta ser que ella empieza a escribir un diccionario. ¿Cómo llega? ¿Cómo venía su vida? ¿Por qué empieza con ese proyecto personal? Sí, tal cual. Para contextualizarlo y sin temor a caer en la hipérbole, estamos hablando de la lexicógrafa más importante de todos los tiempos. Es decir, no hay ninguna otra mujer de la que yo al menos tenga noticia que haya realizado una intervención cultural y lingüística de esta profundidad en ninguna época y en ningún idioma. Ujú. María Moliner nació en el año 1900, ella solía Ajá. decir que era tan vieja que nació en el año cero, es decir, que este año estamos celebrando algo así como el 125 aniversario de su nacimiento. Ok. Su vida recorre casi todo el siglo XX en España. María Moliner nació en un pueblito de Aragón llamado Paniza. Y esto es un detalle no menor y muy hermoso, porque estamos hablando de alguien que nació en un pueblito de 300 habitantes, que hoy tiene no más de 500 o 600, y que terminó hablándole a 500 millones de hablantes. Es decir, que podemos ver también todos los puentes que se pueden tender gracias a nuestra lengua y sus pequeños milagros cotidianos. ¿A qué edad Mar- empieza a escribir este proyecto de diccionario? Sí, justo esa es también la parte curiosa. María Moliner ha pasado a la posteridad solo como la autora del diccionario,
Moliner, el Diccionario de Uso del Español, que se publicó en 2 tomos entre el año 66 y 67. Es decir, que ese diccionario de María Moliner está a punto de cumplir 60 años. Lo empezó con 50 años de edad. Parecía imposible proponerse una tarea así, mucho menos concluirla y con esa brillantez. Increíblemente escribió ese diccionario, como les contaba, sola en el comedor de su casa, en la calle Don Quijote número 1. Este dato parece inventado por un novelista, pero es real, hasta el punto de que una de sus nietas, María del Olivo, sigue viviendo en la calle Don Quijote número 1. Y esta quijotada que se atreve a iniciar María Moliner se da en un contexto en que en el medio siglo de vida anterior, María Moliner es una estudiante autodidacta, una niña abandonada por su papá cuando ella tenía 12 años y que se fuga a Buenos Aires. Atención, el papá de María Moliner desapareció en Buenos Aires porque era un médico que viajaba a bordo de un crucero transatlántico que cubría el trayecto de Cádiz a Buenos Aires, y en uno de esos viajes se quedó y no volvió. Como dice el tango, desde que se fue, nunca más volvió. María Moliner se convierte en una estudiante autofinanciada, en una niña trabajadora, va cubriendo una serie de hitos que muy sintéticamente se resumen en que fue una de las primeras estudiantes universitarias de la Universidad de Zaragoza, la primera mujer que ejerció la docencia más tarde en la Universidad de Murcia, y sobre todo, entre otros muchos hitos que incluyen haber sido una de las primeras funcionarias del Estado, es decir, que fue una de las primeras bibliotecarias y archiveras que ganan un concurso público para eso hace más de 100 años, fue sobre todo una de las grandes bibliotecarias de nuestro siglo, que llegó a fundar casi 200 bibliotecas rurales durante las misiones pedagógicas de la Segunda República Española, y ejerció un oficio que yo encuentro inmensamente novelesco y muy conmovedor, que es inspectora de bibliotecas rurales. Es decir, que ella y su equipo, que era muy pequeño, fundaban una biblioteca en un pequeño pueblo, muchas veces de menos de 1000 habitantes, y que era la primera biblioteca en la historia de ese pueblo. Es decir, que modificaban la vida cultural, afectiva y política de ese pueblo, y después ella iba a visitar esas bibliotecas para atender sus necesidades y conocerlas desde cerca y convertirse en una especie de antropóloga de los pequeños pueblos de España, porque al final tenía que hablar con el cura, con el alcalde, con el personal docente, con las familias, y cumplía una extraña función de mediadora. Todo esto se derrumba con el final de la Guerra Civil, es represaliada por la dictadura franquista, es inhabilitada de por vida para cargos públicos y la destierran a una pequeña biblioteca técnica de ingeniería de la que ella no tenía la menor idea, con un trabajo que en principio no la motivaba. Y desde ahí, después de haber vivido en media España y de haber vivido 50 años, haber tenido 4 hijos, haber perdido una hija, nietos, toda clase de circunstancias personales y profesionales, es que ella se recluye aparentemente en su casa de la calle Don Quijote para iniciar la más grande y más ambiciosa de sus aventuras, que es refundar el idioma palabra por palabra en un diccionario que llegó a tener 80.000 palabras, 3.000 páginas, y que se publicó 16 años después y que revolucionó el mundo de los diccionarios en nuestra lengua y puso en jaque a la Real Academia. Tanto es así que ella fue la primera mujer que la Real Academia llega a nominar formalmente como candidata a ingresar en la Academia. No olvidemos que en la Academia Española hasta hace menos de 40 años no había ninguna mujer, llevaban casi 3 siglos de exclusión de las académicas, y María Moliner estuvo a punto de ser la primera en ingresar, pero perdió una votación muy polémica en el año 72, que es la escena con la que arranca mi novela, que trata de contar la vida entera de María Moliner en relación con las palabras, su historia de amor por las palabras y cómo su vida lleva a la creación de este diccionario genial, pero también cómo ese diccionario es una obra secretamente autobiográfica, porque a través del modo en que María Moliner define las palabras y pone ejemplos de uso que ella inventa, nos va contando todo eso que nunca supimos de su vida íntima. ¿Qué tiene de particular el diccionario Moliner? Estamos hablando de una mujer que empieza a los 50 años con este proyecto a raíz de las prohibiciones que se le establecen, un trabajo que no le satisfacía, después de haber hecho un camino de vida que ya era de por sí fascinante. Porque además estamos hablando de fundar y gestionar bibliotecas en un mundo en el cual las bibliotecas para esos pueblos, para esos lugares, eran la gran ventana al mundo. No había todavía otros medios. Las bibliotecas
eran esa iluminación. Y a ella le cierran esa puerta porque la mandan a este trabajo anodino y ella empieza a escribir este diccionario. ¿Y qué tiene de particular el diccionario Moliner? Bueno, es una cuestión muy linda y muy de fondo. Más allá de que es insólito quién lo hizo y en qué circunstancias personales y colectivas, sociales, realizó su trabajo, el contenido del Moliner es absolutamente revolucionario en un sentido específicamente lingüístico. Por empezar, le disputa el sentido de las palabras a la academia una a una, desde la A de amor hasta la Z de zurrar. ¿Qué es el amor o una madre o la patria o el matrimonio o el cuidado? La palabra cuidar es muy importante en la vida de María Moliner, es muy distinta en la versión de su diccionario que en las definiciones canónicas que hasta ahora existían. Esas definiciones son elegantes, más claras, más concisas, muy jugadas en lo social, mucho más modernas, porque no es lo mismo un diccionario que arranca en el siglo XVIII y pasa por muchísimas manos a lo largo de muchísimas ediciones, que la versión del léxico de una mujer con una mentalidad muy moderna, que en un momento determinado de su vida y en plena madurez y facultades intelectuales, se plantea eso, palabra por palabra, que es el mundo, como una especie de filósofa o de poeta alfabética. Pero una de las novedades extraordinarias del Moliner, más allá de incluir muchas palabras que no estaban en el diccionario, por ejemplo, bikini, la primera vez que bikini ingresa oficialmente en un diccionario en lengua castellana, es porque María Moliner lo incluye en un momento en que estaba prohibido por el régimen el bikini. Así que implicaba una osadía gigantesca. Incluye palabras nuevas, actualiza definiciones completamente desfasadas. Por ejemplo, en la palabra madre, la academia decía que una madre es una hembra que ha parido. Y para María Moliner, una madre es una mujer que tiene o ha tenido hijos. Y al incluir este pretérito tan sutil, nos está contando que ella también perdió una hija y que igual que cuando perdemos, por ejemplo, yo perdí a mi madre muy joven y me sigo sintiendo su hijo, mucho más aún cuando un padre o una madre pierde una criatura, se seguirá sintiendo padre o madre el resto de su vida y que es un duelo que ni siquiera tiene nombre en la lengua porque existe la orfandad, pero no todavía la huerfilia, que sería como el neologismo que trata de nombrar la orfandad al revés. Y María Moliner asume este silencio de la lengua diciendo que tiene o ha tenido hijos. Pero además, introduce una maniobra increíblemente audaz y moderna en los ejemplos de uso. A ver. Habitualmente, los ejemplos de uso de una palabra se daban en base a ejemplos canónicos, por ejemplo, de la gran literatura, ¿no? Entonces, si queremos definir muerte y dar un ejemplo de uso, podemos citar un verso de Quevedo, y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Bien. Francisco de Quevedo, Siglo 1600 de no sé oro. qué, Muy bien. pongamos, ¿no? ¿Qué hace María Moliner? Inventa los ejemplos o los toma de su vida cotidiana. Sale a la calle, va a hacer las compras al mercado, está conversando, yo qué sé, con su hija, con su sobrina, y toma nota o, atención, escuchaba la radio, leía los diarios, veía la televisión, porque María Moliner introduce una costumbre que hoy es evidente, pero que en su momento era muy de vanguardia, que era tomar nota del uso de la lengua en los medios de comunicación y que eso fuese material de estudio e incluso pudiera entrar en el diccionario. Pero aparte de, digamos, registrar su vida cotidiana y la vida presente en el canon de la lengua, hace una cosa todavía más insospechada, que es inventar cientos de miles de ejemplos de uso, reclamando para sí el derecho de un hablante a hacer un uso pleno de la lengua, pero también recurriendo inevitablemente a su vida personal y a su memoria íntima, porque si vos tenés que poner ejemplos de todas las palabras de la lengua, inevitablemente se filtra lo que sos, lo que haces, lo que recordás. Y les pongo un muy pequeño ejemplo. A ver. Decíamos el verbo cuidar, Ujú. que en el Moliner tiene una primera definición preciosa que es pensar, que parece rara hasta que ella nos recuerda que la etimología de cuidar en latín viene de pensar, de cogitare. Cogitare, como el cogito ergo sum, pienso y por lo tanto existo de Descartes, cogitare va evolucionando a lo largo de siglos, semántica y fonéticamente, y va dando cogitare, coitare, cuitar, cuidar. Entonces ya dice, ojo, que hay que pensar en el cuidado y cuidar el pensamiento. Y vamos a poner unos ejemplos de uso. La academia decía, cuidar a los enfermos, cuidar a los niños,
con verbos impersonales. Parecía que nadie estaba cuidando. Y María Moliner, en este caso, en vez de inventar de cero los ejemplos, los corrige y pone: la enfermera cuida a sus pacientes y sobre todo la abuela cuida a sus nietos, que es exactamente lo que ella estaba haciendo mientras escribía el diccionario. Entonces podemos ver cómo por un lado interviene en el imaginario colectivo de qué es cuidar y por otra parte se inserta a sí misma como abuela cotidiana. Esto lo hizo con 80.000 palabras y cientos de miles de ejemplos hasta que su casa se convirtió en una selva de fichas que ella pudo ordenar y estructurar porque era una archivera y bibliotecaria profesional. Porque otra peculiaridad de María Moliner es que no era filóloga, no estudió lingüística, estudió historia. Entonces era una especie de heterodoxa de clase, de género y también académica. Una mujer extraordinariamente interesante que reinventa la idea de qué es un diccionario. ¿Cómo recibió la sociedad de su época este aporte de María Moliner? Bueno, es muy interesante eso, porque por un lado fue un bestseller. Todo lo bestseller que un diccionario puede ser, entendámonos, es una obra lingüística, Sí, pero pero se eran vendió tiempos en que mucho. un diccionario estaba presente en todas las casas. Exacto, primero eso, efectivamente. Y segundo, que su diccionario, como era muy diferente de otros, realmente obtuvo una enorme adhesión y generó debates. Para que se haga una idea, es un diccionario que no debe andar lejos hoy, más de medio siglo después de su publicación, no debe andar lejos del 500.000 de ejemplares vendidos, que para un diccionario que hace una persona es una barbaridad. Ajá. Pero sobre todo, más allá de las cifras, se convirtió en una referencia. Para muchas escuelas de idiomas en todo el mundo, se leyó mucho en Latinoamérica, no solo en España, y generó sobre todo un debate de qué es un diccionario, quién tiene derecho a hacerlo y sobre todo quiénes tienen derecho a intervenir y ejemplificar la lengua. Tal fue el sacudón social y lingüístico que generó el diccionario de María Moliner, que solo 6 años después, 5 de la publicación del segundo tomo, la Real Academia Española toma una decisión inédita en toda su historia, que ya era de casi 3 siglos, que es convertirla en candidata para ingresar en la academia, cuando ninguna mujer había ingresado hasta entonces, a pesar de que algunas compañeras lo habían intentado. Hay otros antecedentes de mujeres que demandaron su ingreso en la academia mucho antes que María Moliner, pero ninguna había sido buscada por la propia academia. Es un grupo de académicos, puedo decir sus nombres por si alguien estudió de pronto filología: Rafael Lapesa, Laín Entralgo y Damaso Alonso, poeta y director de la academia, que le proponen que sea candidata. En solo 5 años ella opta al ingreso en la academia y en una votación muy polémica, en el otoño del año 72, otoño español, primavera para nosotros, es rechazada, pierde esa votación y esa derrota que se sigue discutiendo en España todavía, cómo, por qué no ganó esa votación, sin embargo termina de derribar las puertas de la institución porque muy poco después la academia vota y hace ingresar a una muy buena amiga suya, que era la poeta Carmen Conde, que había hecho campaña para que María Moliner entrase, así que había algo como de desagravio. A María Moliner le ofrecieron volver a nominarse y ella se negó, dejando, digamos, en evidencia la institución, y se puede decir entonces que tanto el diccionario académico como el funcionamiento de la institución terminó de cambiar y modificar sus reglas, en parte gracias al caso de María Moliner, que además fue una docente y una bibliotecaria revolucionaria y sobre todo una mujer muy interesante que se tiene que enfrentar a un montón de límites económicos, personales y sociales y los va transgrediendo con una mezcla de ternura y de inteligencia que trato de transmitir en mi novela, hasta que empieza a brillar, que cuenta como su trayectoria desde niña hasta anciana, cómo su vida desemboca en el diccionario y cómo se puede hacer una lectura poética y hasta casi novelesca de su diccionario, porque es un diccionario lleno de vida y de consejos cotidianos. Andrés, y la sociedad de la época, estamos hablando todavía de la dictadura española. El final del El franquismo, final del justo los franquismo, últimos claro. años. ¿Estos eran temas de debate en las radios, en las tertulias? ¿Se hablaba del tema o al revés? Sí. ¿Había un manto de silencio? ¿No se podía conversar sobre este asunto? Bueno, es que sucedieron las dos cosas. Había un manto de silencio que involucraba, por supuesto, a la lengua. Digo, les puse el ejemplo de bikini, que es interesante. Parece que es un ejemplo cómico, pero sintomático. El bikini existe en Francia desde el final de los años 40. Ujú.
Y 20 años después seguía sin entrar en el diccionario por razones morales, pongamos, sí, Comprendo. religiosas, ¿no? Ujú. Y por supuesto ni que hablar de las definiciones políticas de qué es una monarquía, de qué es un matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio en el diccionario decía que era de por vida. Y María Moliner, que tuvo un matrimonio largo y una buena pareja, sin embargo elimina la perpetuidad del matrimonio y agrega como un concepto más civil, más moderno, de tipo, bueno, matrimonio dura hasta que se quiera que dure, ¿no? O sea, sí intervenciones que eran como muy polémicas. Su definición de madre, que es mujer que tiene o ha tenido hijos en vez de parir, admite la adopción o el maternar después de haber tenido una cesárea, por ejemplo. Eso cruza Porque- varios digamos, estamentos religiosos, lo que estás correcto. describiendo. Es una Y España muy tradiciones religiosa. familiares y de género que eran inmemoriales. Entonces, digamos, por un lado, María Moliner va nombrando cosas que eran tabús en el mundo en general y en el franquismo en particular. Pero por otro lado, cuando ella, digamos, publica su diccionario y es nominada para ingresar en la Real Academia, precisamente sí se genera un debate muy público. Hay programas de radio, programas de televisión, artículos en la prensa discutiendo sobre si una mujer en general y María en particular debía o no, merecía o no entrar en la Academia Española. Era evidente que sí. Y es curioso porque María Moliner ahí adopta una postura muy propia de ella. Por un lado estaba muy orgullosa de su diccionario y muy contenta con el éxito de su diccionario, y por otra parte no tenía ningún ánimo de visibilidad personal. Entonces su amiga Carmen Conde, es decir, la que después ingresó en la academia, en su lugar, tenía un programa de televisión y la invita para entrevistarla y, digamos, un poco apoyar la campaña para su ingreso en la academia. Y María Moliner se niega a ir, es decir, no quiere ser entrevistada ni por su amiga, porque decía, bueno, si mi mérito es el diccionario, que juzguen el diccionario, no me necesitan a mí para esto, ¿no? Entonces era una mezcla de modestia personal y de certeza del valor que tenía su trabajo. Y eso generó un segundo debate, porque su amiga Carmen Conde le decía, si no te visibilizás, no vamos a ganar esta batalla. Y María Moliner decía, bueno, si yo merezco ganar esta batalla, no necesito visibilizarme. Entonces son debates que siguen existiendo hoy y que al mismo tiempo ponen en discusión para qué sirven los medios, qué influencia tienen en una sociedad. Y la Real Academia se sintió muy incómoda con este debate, Raúl, porque se sintieron presionados, como que la opinión pública les estaba diciendo lo que tenían que hacer. Y hoy en día ese problema sigue existiendo. La Real Academia a veces se siente en la obligación de o bien sancionar, digamos, homologar ciertos usos lingüísticos porque están muy en la calle, o bien se niega a cambios lingüísticos que ya se han consumado en el habla real, pero la academia considera que no respetan cierta norma. Viste que la Real Academia oscila entre el uso y la norma, está entre lo usual y lo normativo. Entonces, ese tipo de tensiones y de incomodidades políticas, de género, y que tienen que ver con el patrimonio y el dominio de la lengua, se ven muy bien en el caso del Moliner y siguen funcionando al día de hoy. Andrés, te propongo que hagamos una pausa en la segunda parte del programa. Me gustaría preguntarte cómo nació en ti la idea de escribir este libro. ¿Te parece? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Amigas, amigos, ya seguimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos conversando con el escritor Andrés Neumann, que tiene una belleza para presentarnos, un libro muy reciente que se llama Hasta que empiece a brillar, que cuenta la vida de María Moliner, una mujer que a principios del siglo XX toma la curiosa empresa de escribir un diccionario en un mundo en el cual los diccionarios eran una presencia frecuente en todas las casas. Ella escribe un diccionario muy particular, con su mirada del mundo, con sus ejemplos de uso, y en el proceso de hacerlo se enfrenta a todas las estructuras que tenía en ese momento la sociedad española. Andrés, te quiero preguntar, ¿cómo nace en vos la idea de escribir este libro? ¿Cómo tomaste contacto con el caso Moliner? Bueno, por empezar, siempre me fascinaron los diccionarios como artefactos literarios. Como se dice en la dedicatoria de la novela, de chico jugaba con mi papá a lo que llamábamos el diccionario, que entiendo que hay generaciones que jugaron a esto, ya no es un juego tan presente en la vida cotidiana, que consistía, digamos, en tomar una palabra que desconocía el resto de personas y tener que inventar una definición, ¿no?
o bien tomar una definición real que pareciera tan absurda que nadie la encontrara verosímil, ¿no? Así que era jugar con los límites de qué es una definición y cuán verosímil resulta. Y también fui un niño que heredó los diccionarios de sus abuelas, que es otra de las dedicatorias del libro. Mis abuelas eran, como tantas generaciones, muy lectoras de diccionarios, los anotaban, y ahí se puede ver casi la vida íntima, como un diario íntimo alfabéticamente estructurado. Qué Entonces, interesante, una generación que eh, tomaba notas mientras leía diccionarios. Hacía acotaciones para así es. grabar datos, para recordar esas palabras. Una búsqueda de enriquecer el vocabulario. Estamos hablando de una intención muy Sí, y marcada. de fundirse con el idioma al mismo tiempo, ¿no? Cada persona tiene su léxico, o como se dice en lingüística, su idiolecto propio, y también todo el mundo que tiene amistades íntimas o parejas habrá tenido la experiencia de que cada vínculo amoroso genera su léxico propio. ¿Es verdad? Hay una sintaxis, una fraseología y un vocabulario específico que es el producto del vínculo entre dos personas. Bueno, entonces esto funciona a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel completamente colectivo, a nivel de país o de época, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre tuve curiosidad por el diccionario más allá de lo lingüístico. Por otro lado, estudié filología cuando me tocó entrar en la facultad, estudié lingüística, estudié lexicografía y ahí me topé, como vos decías, con el caso Moliner y me produjo mucha curiosidad, una especie de enigma que hasta cierto punto sigue vigente, que es ¿por qué sabemos tan poco de la autora del que para muchas personas es nuestro diccionario favorito? Es decir, que por un lado el Moliner era muy consultado, muy citado, y por otro lado cuando preguntabas sobre quién había sido doña María Moliner, incluso la gente que usaba cotidianamente ese diccionario se encogía de hombros. Yo mismo desconocía por completo la vida de María Moliner, así que empecé a investigar como para aprender acerca de ella. Ok. Lo que ocurre es que al documentarme sobre su vida empiezo a enamorarme no ya del diccionario, sino de la autora. Empiezo a tomar conciencia de hasta qué punto tiene una vida llena de azares, adversidades, circunstancias históricas muy definitivas o definitorias de una época, pero también empiezo a darme cuenta de que no era verdad esta imagen que ha construido la memoria colectiva de ella, de que era una señora que un día en la cocina de su casa hizo un diccionario. Hasta el día de hoy alguna gente cree recordar que María Moliner trabajó en la cocina de su casa. No solo nunca trabajó en la cocina de su casa, ni surció calcetines, como la imaginó García Márquez cuando escribió una necrológica a la muerte de María Moliner, porque García Márquez era un gran admirador de María Moliner y dijo que su diccionario era el más completo, útil y divertido de la lengua castellana. Digo, no solo no trabajó en la cocina ni surció calcetines, sino que todos los testimonios y fotos que quedan de ella la sitúan trabajando en otros espacios, pero no en la cocina. Entonces me dio curiosidad por qué era tan poco y mal recordada su figura, y después de pasar unos años estudiándola, sin saber muy bien para qué, tuve la ocurrencia extraña de ponerme a leer su diccionario, a releerlo, pero como un libro, no ya como una fuente de consulta, sino buscando las palabras importantes para la vida, ¿no? O sea, la A de amor, la C de cuidar, la D de disfrutar, la E de español, la F de felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y al hacerlo, me llevé la sorpresa, como tenía muy fresca la biografía de María Moliner y la había estudiado durante años, me llevó la sorpresa de encontrar mucho de la intimidad de la autora emboscado en su modo de aproximarse a la lengua. Escribía sobre ella misma en los ejemplos de uso. Exacto, y en las definiciones de las palabras. Cuando dice mujer que tiene o ha tenido hijos, Claro, ella perdió a su primera hija. claro, claro Y que sí. cuando dice la abuela cuida a sus nietos, ella tuvo 13 nietos. Andrés, me da mucha curiosidad, es un caso bien atípico el que te pusiste a investigar. ¿Qué fuentes o qué materiales resultan así decisivos en tu investigación? ¿A dónde va uno a los archivos de este tipo de Mira, cosas? por un lado, no hay un archivo familiar unificado ni un museo Moliner. Ajá. Está la información dispersa, hay que como que Ujú. tratar de juntarla. Por otro, por supuesto, hay investigadores e investigadoras que me han precedido en esta tarea y sin su trabajo yo jamás podría haber escrito esta novela. Hay Bien. un par de biografías, hay cantidad de artículos académicos, sobre todo en tres campos, la lexicografía, la gramática y la bibliotecología.
Y muchos reportajes en medios de comunicación, etc. Excepto, excepto el programa de su amiga, que no quiso ir. Exacto. La cuestión es que a pesar de la aparente abundancia de información dispersa sobre María Moliner, primero, no teníamos ficciones sobre María Moliner. Hay una obra de teatro y hay una ópera. Estas dos obras, digamos, escénicas, precisamente se concentran en la parte más conocida de María Moliner, que es el diccionario y el rechazo que ella sufre en la votación para el ingresar en la Real Academia Española. Bien. O sea, los últimos años de su vida. Pero no había una ficción, y mucho menos sobre toda su vida anterior. Faltaba tal vez una mirada más poética o más literaria sobre su propio diccionario. O sea, una mirada a caballo entre lo lingüístico y lo más íntimo. Y sobre todo yo encontraba que faltaba como una hipótesis de por qué una mujer con esa vida anterior toma la decisión de hacer un diccionario. O sea, unir las dos vidas de Moliner, la de antes y después del diccionario. Y de algún modo me daba cuenta de que a pesar de las excelentes investigaciones que en algunos casos se han hecho sobre esta mujer, no habían permeado en el imaginario colectivo casi. Es decir, se la seguía recordando como una señora que hizo un diccionario y para colmo a veces en la cocina de su casa. Entonces me planteé que de algún modo nuestra memoria afectiva depende mucho de los relatos. Desde nuestra infancia nos cuentan, necesitamos, pedimos y después reproducimos cuentos, historias. Así es desde el principio de la humanidad. Que entonces lo que nos afecta y modifica nuestra memoria no es estudiar tesis doctorales o artículos académicos, por muy importantes que sean, y yo lo hice durante años. Lo que ingresa en nuestro recuerdo, entendiendo por recuerdo lo que la etimología dice, recordar es volver a pasar por el corazón. Recordo. Lo que modifica nuestro recuerdo es las historias que escuchamos. Y que entonces, por ahí, a la memoria colectiva de María Moliner, sentía yo, le andaba faltando un relato narrativo, novelesco, que la convirtiera en personaje para incorporarla a nuestra memoria cotidiana de las historias que hemos escuchado, ¿no? Y también un relato que no acumulara datos, sino eligiera como una hipótesis. Y la hipótesis en este caso de la novela es cuál fue la historia de amor de María Moliner con las palabras, desde niña, desde que aprende a leer, hasta que es anciana y las va perdiendo. Y ese recorrido era más literario que académico, entonces no era una biografía al uso lo que yo andaba buscando, sino una especie de ficción basada en vidas reales. ¿Cómo es profundizar en la biografía de alguien, llegar a desmenuzarle el mes a mes o el año a año y después ficcionar arriba? Y a mí me generaba muchas dudas, muchos temores, muchas inseguridades cómo afrontar ese trabajo, porque además no es un trabajo que yo haya hecho demasiado en mi trayectoria anterior. Me he dedicado más a la ficción por un lado y a la poesía por el otro. Siempre me interesó por los diccionarios, pero trabajos con personajes históricos reales no me había tocado hacer de este modo. Entonces me propuse hacer como un trabajo en 2 turnos. A ver. Uno, documentarme como solía hacer cuando trabajaba en la academia, documentarme, tomar notas, estudiar, en definitiva. Pero el segundo turno era olvidarme de todo eso e imaginarme que mi protagonista era mi abuela. Mirá la O herramienta sea, sí, convertirme en el nieto imaginario de María Moliner, hablar con ese cariño, con esa cercanía, con esa intimidad, jugar a que nos conocimos después de haberla estudiado. O como se dice en la última página de la novela, que hay una muy pequeña bibliografía al respecto, se dice, quienes escribimos ficción investigamos para ganarnos el derecho a inventar. Entonces yo traté de sentir que me iba ganando el derecho a inventar sobre una mujer que admiro tanto y que amo tanto y que al mismo tiempo es tan parcialmente recordada. Y tuve la suerte y el alivio de que una vez publicada la novela, varias de las descendientes de María Moliner, incluyendo a 3 de sus nietas, se acercaron, leyeron el libro, se sintieron muy conmovidas por la historia de su abuela, que a mí me daba mucho miedo, y de algún modo incorporaron el libro al relato familiar.
Y eso me produjo mucha emoción y también mucho alivio, porque me daba bastante temor, ¿no? Qué interesante la herramienta que acabas de compartirnos de, después de investigar suficiente, estar empapado de la información precisa, jugar a ponerte en esa situación imaginaria, ¿no? Jugar a ser el nieto en este caso. Y me parece rico lo que estás diciendo porque para los que nos están escuchando que de repente también escriben, puede ser una herramienta útil para otros casos. Imaginarnos algún tipo Sí. de vínculo, de parentesco, porque me imagino que te pone como en el modo emotivo adecuado para encontrar las palabras, para imaginar frases. Sí, y porque además hay una especie de, por un lado, de reverencia por el personaje estudiado, ¿no? Una especie de veneración que puede generar una rigidez y una incapacidad de mirar el lado oscuro, y yo no quería una geografía. Sí, o te vas Quería, al periodismo y también claro, es otro lenguaje, ¿no? exactamente. Entonces quería una mujer de cuerpo entero con sus contradicciones, sus conflictos, sus arbitrariedades, sus dudas y también con los heroísmos que yo creo que en el caso de María Moliner tuvo unos cuantos. Ahora bien, digamos que era documentarse fingiendo que iba a escribir una tesis doctoral sobre María Moliner, pero después contarlo como se cuentan las historias de la familia, como si todo lo que estoy contando fuese un recuerdo familiar, Claro. con esa ternura y con ese grado también como de desparpajo sería la palabra. En general, por esta pregunta o este comentario como de taller que hacías vos, como de la cocina de la escritura, ¿no? De adquirir herramientas para escribir un libro, cuando nos documentamos, eh, sobre todo porque lo que estamos escribiendo, por ejemplo, una ficción, requiere un trabajo de campo previo, ya sea otra época, otro oficio, otras realidades, otros países. Cuando escribimos una ficción que implica un estudio previo, es muy importante tener claro que no nos estamos documentando para nuestra cultura general. El objetivo no es ese, no es ganar un concurso de preguntas y respuestas. Entonces, ¿para quién nos estamos documentando? Para el personaje. Claro. Tampoco para los lectores, porque eso sería demagógico, porque además nunca sabes qué datos le van a interesar al prójimo. Te documentás para el personaje, estudias para el personaje. Vos sabés que Entonces, el dato que te sirve es el dato que te enriquece al personaje. Y hay cosas que estudiamos que te pueden interesar a vos como investigador del tema, pero no le conciernen a tu personaje. Entonces, ahí va filtrando, ¿no? Incluyo en la novela lo que sea interesante, no para el tema que se está investigando, porque las novelas no trabajan con temas, trabajan con emociones y con caracteres, sino lo que nos puede enriquecer el esqueleto de ese personaje que estás tratando de echar a andar. sí, claro. La vez pasada conversaba con el actor Carlos Belloso y él me hablaba de que la información acerca de la persona que tenés que encarnar te permite imaginar sus reacciones. Y me pareció interesante ese concepto porque, claro, las reacciones son algo bastante intransferible. Pero Totalmente, y tienen que ser no veraces, sino verosímiles en el caso de la ficción. Y verosímil quiere decir no moverse en el territorio necesariamente del realismo, sino sentir que hay algo genuino en el funcionamiento del personaje. Aunque haga un disparate de pronto, de hecho escribió un diccionario, es un disparate. es bastante O sea que no disparatado. hablamos de una conducta, digamos, siempre racional y predecible, sino que te parezca que es congruente con el personaje, ¿no? Y el personaje que se dibuja en la novela hasta que empieza a brillar es un personaje obsesivo, disparatadamente entregado a su vocación, o sea que tiene su grado de desmesura también, ¿no? Pero el trabajo de la actuación me interesa a la hora de aplicarlo a la ficción, porque de algún modo vos necesitas datos que le pongan cuerpo al personaje y que también te hagan comprenderlo desde un costado más íntimo y que con el que de algún modo te puedas identificar, aunque sea indirectamente, ¿no? Entonces siempre es un ida y vuelta desde la experiencia que estás investigando de una persona ajena y tu propia intimidad, qué puntos de afinidad puede haber, ¿no? En mi caso no eran generacionales y solo parcialmente nacionales, porque nací en Argentina y me crié en España, pero sí tenían que ver con la obsesión por las palabras, con esta especie de compulsión a la hora de pensar en el significado de cada vocablo y de cómo la lengua entra en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y yo me aferré a ese punto en común para irme a un lugar que en absoluto es mi vida, sino la de María Moliner, ¿no? Y al mismo tiempo sabiendo que María Moliner es un personaje muy querido por muchas personas, así que se trata de un amor colectivo. Fíjate que un dato del que me agarré mucho es que la gente que conoció a María Moliner hablaba de su cierto sentido de la ironía o la palabra en España es retranca, que es una especie de
sentido del humor seco, de broma, sin muchos decibelios, ¿no? Y la novela tiene mucho sentido del humor, es una novela, digamos, que habla de cosas duras o de cosas, digamos, de fondo, pero lo hace con bastante ironía y un sentido del humor a veces incluso ligero. Y me gustaba pensar en María Moliner teniendo que afrontar muchas veces la adversidad con un cierto sentido de la ironía de la vida y de la historia social que nos toca vivir y que nos atraviesa. Me resulta siempre muy mágico cada vez que tengo la oportunidad de conversar con escritoras y escritores, cómo ha de funcionar dentro de vuestra mente el juego de los personajes de las novelas. Me imagino, no sé, paseando, disfrutando momentos de la vida, leyendo en un almuerzo y a la vez imaginando situaciones, escenas para que las vivan los personajes de vuestras historias. Me parece muy Hay algo de curioso eso. escribir novelas en concreto sobre esto que decís que es muy adictivo. Yo empecé como poeta y como cuentista Ajá. y me consideraba, cuando era muy jovencito, y yo era considerado un autor como del género breve sobre todo, ¿no? De poesía y de cuento. Y empecé a escribir novelas y lo que me generó una adicción, a que llega hasta el día de hoy, que he publicado 6 o 7 novelas, no me acuerdo bien cuántas son, es precisamente esto que estás diciendo. Cuando estamos escribiendo una novela, a diferencia de otros géneros literarios, que no solamente tienen la misma dignidad estética, sino que pueden tener incluso hasta más complejidad técnica, la diferencia es que no convivís con unos personajes imaginarios. Hay un juego que hacemos de chicos, que son los amigos invisibles, estos personajes que forman parte de nuestro diálogo interno con nuestra cabeza y que tiene una variante lúdica que cuando no se maneja y se gestiona puede desembocar en la locura. La locura es como un manejo desbocado de este juego que es un juego infantil, que es fusionar fantasía y realidad, ¿no? Entonces, en ese juego, la novela te habilita a vivir en ese estado y hay un prejuicio que derriba la escritura y la lectura. ¿Vieron cuando está este prejuicio que dice, bueno, si estás todo el tiempo consumiendo ficción, no vivís en la realidad? Como si la realidad y la ficción se dividieran realmente en dos. Es todo lo contrario. No vivimos nunca tan intensamente como cuando estamos leyendo o escribiendo, porque la ficción en particular y el arte en general, no importa si es contemplar un cuadro, asistir a una obra de teatro, escuchar música, nos arraiga más en el aquí y el ahora. O sea, nos olvidamos que estamos vivos, vivimos como por inercia, hasta que un fenómeno estético nos recuerda la precariedad de este instante y su valor. Entonces, cuando estás leyendo o escribiendo una historia, prestas una atención desmesurada a tu, a tu entorno cotidiano y todo es susceptible de ingresar en la novela y por lo tanto todo es digno de ser observado con una atención muy loca. Y esa atención genera esta adicción a estar en estado literario, ¿no? Entonces no Estado es un literario. movimiento de alejamiento del mundo. Para mí es la única manera de acercarnos verdaderamente al Es una mundo. conexión muy particular. Seguramente los instrumentistas que tocan un instrumento musical también tengan ese tipo de percepción, de conexión. El otro día miraba jugar unos niños y estaban personificándose. Uno decía que era un héroe y el otro era, no me acuerdo qué cosa, pero yo me daba cuenta en la gestualidad y en la mirada que ese niño, mientras era ese personaje, lo era. O sea, su convencimiento era absoluto. Él era ese personaje, reaccionaba acorde. Y eso tal vez después nos cuesta mucho reentrenarlo de adultos, ¿no? Pero nos cuesta reentrenarlo porque no hay un espacio social habilitado para eso, no tiene prestigio jugar a eso y eso genera muchos problemas, porque en la infancia nos tomamos en serio el juego y de adultos necesitaríamos seguir tomándolo en serio, pero no sabemos cómo, con quién o en qué marco, Sí, ¿no? taller de teatro puede ser un espacio, pero no hay Y la muchos. ficción, no, es que la ficción cumple esa función desde Claro, hace tiempos inmemoriales. claro. La ficción nos permite jugar en serio e incluso la ficción tiene un cierto estatus de prestigio, es decir, nos hemos dado permiso para jugar en serio a través del arte, ¿no? Andrés, te quiero cerrar la charla con esta pregunta. Corregime si algo de lo que digo no lo compartís. Me interesa mucho tu sensibilidad al respecto. Pero María Moliner, con su obra del diccionario, empieza a cambiar una sociedad también. Hay una incidencia en la sociedad que le toca a ella vivir y ella con este gesto y poniendo este tema en la conversación pública provoca cambios. En el mundo actual, ¿tú ves que hay algún fenómeno lingüístico, las palabras, provocando cambios
en la sociedad? Es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Los cambios sociales modifican la estructura lingüística y al mismo tiempo hay fenómenos lingüísticos que afectan a nuestra vida, no es un ida y vuelta. Eso siempre pasó antes, durante y después de María Molina. Es decir, María Molina es un caso extraordinario de esto que acompaña nuestra experiencia cultural y verbal del mundo. Entonces, en el caso de los tiempos contemporáneos, por un lado, eh, la mediatización de la vida, la irrupción, la hiperconectividad y por supuesto las redes sociales tienen una influencia muy grande en nuestros hábitos lingüísticos y al mismo tiempo eso genera un léxico nuevo que entra en disputa con los cánones lingüísticos, ¿no? Ujú. Pero eh, también la vida política actual se articula en torno a la disputa de unas pocas palabras, A ver. igual que en la época de María Moliner. Y bueno, estamos hablando, yo estoy ahora en este momento, aunque vivo en España, estoy en Argentina. El partido que gobierna violentamente el país en este momento se llama a sí mismo Libertario y el presidente actual termina sus discursos gritando "Viva la libertad, carajo", mientras recorta derechos que forman parte de esas libertades, ¿no? O elimina financiamiento de redes que permiten que gente discapacitada, jubilados, pero también escuelas, hospitales, puedan ejercer sus derechos y ser, por lo tanto, libres en base a esos derechos, ¿no? Entonces, hay una idea de la libertad ahí, de qué es y de para quién es la libertad y para quién no, y no es casual que en Estados Unidos se dé la misma discusión. Trump no opera en nombre del autoritarismo y la violencia a pesar de que tomen el Capitolio o militaricen Washington o bombardeen un barco en Venezuela o quieran manejar las guerras. Dicen actuar en nombre de la libertad. Entonces, no es libertad versus, digamos, esclavitud, ponele, o servidumbre, sino que se disputa el significado interno de la palabra libertad. Lo mismo en torno a la democracia. ¿Qué es la democracia? Y por supuesto, de toda la vida hemos discutido qué es una patria y a quiénes involucra. ¿Qué es un patriota? ¿Qué es una pátrida? ¿Qué es traicionar la patria? Entonces, en realidad, hay 3 o 4 palabras, que es un ciudadano, por ejemplo, que articulan la historia entera política de la humanidad. Es decir, que lo que hace María Moliner no es más que visibilizar un proceso que nos acompaña siempre. Cambia la comunidad de hablantes, cambia el léxico, la lengua se va modificando y eso nos permite repensar. Estaba pensando en el caso matrimonio, que es interesante para dar un ejemplo penúltimo, o sea, de una época de principios del siglo XXI que ya tenemos un poco de perspectiva. Cuando en España, que es el otro país donde he pasado mi vida, se legalizó el matrimonio homosexual, recuerdo que esto se hizo en el gobierno de Rodríguez Zapatero, tipo año 2004, por ahí. O sea, hace 20 años nada más. Recuerdo que hubo gente que se oponía a la causa diciendo que en el diccionario de la Real Academia Española, invocando el diccionario académico, diciendo que matrimonio se definía como la unión del hombre y la mujer. Entonces decían, no puede llamarse matrimonio, llámenlo de otra manera. Había como liberales más tímidos que decían, no nos oponemos, pero no lo llamen matrimonio porque el matrimonio es otra cosa. ¿Y Ujú. qué es el matrimonio, gente? Bueno, vamos al diccionario. Y es curioso porque la definición de la academia no decía con, decía y. No empleaba una preposición, sino una conjunción copulativa, nunca mejor dicho. Decía hombre y mujer, pero no decía el hombre con la mujer. Así que había que discutir incluso, por ahí era del hombre con quien quisiera y de la mujer con quien quisiera. Hoy se agregarían otras identidades no binarias, etcétera, pero es otra discusión, no importa. En todo caso, el género neutro existe en el latín también, ¿no? ¿Y Moliner cómo definía Ahí voy, matrimonio? ahí voy. Es muy interesante pensar que si en el siglo XXI todavía se recurría al diccionario académico para ver qué Para, decisiones se tomaban en el Código para Civil, argumentar, sí. ¿es el diccionario una fuente moral o legal? ¿O es simplemente una obra lingüística? Y la gente lo consultaba como si fuera mucho más que una obra lingüística, ¿no? Bueno, María Moliner, no en la definición de matrimonio, que ya hablamos de eso, que le quitaba la perpetuidad y la hacía más civil que eclesiástica, ¿no? A pesar de que María Moliner creía en Dios, por cierto, pero no en la iglesia. El tema está en la definición de amor. Amor para María Moliner es el sentimiento que experimenta una persona hacia otra, y el sujeto es persona. Persona.
todavía en el siglo XXI en el diccionario académico se hablaba de hombre y mujer, y María Moliner en plena dictadura nacional católica decía persona, que es el sujeto contemporáneo, ¿no? Claro. Una persona. Y después lo completaba con algo, una inteligencia emocional preciosa, más allá de lo político, digamos, la estructura de nuestros afectos, decía, sentimiento que experimenta una persona hacia otra y que se manifiesta en 3 cosas nada más, el amor. A ver. Desear la compañía de alguien, el deseo y la compañía, el acompañamiento, alegrarse con lo que es bueno para esa persona y sufrir con lo que es malo, o sea, la empatía. Hermosísimo. Y eso era el amor para María Moliner. Y es muy interesante que en el ejemplo de uso de amor, la academia decía, los padres castigan a sus hijos con amor. Ese era el ejemplo que prefería la academia. Pero era un ejemplo que correspondía a una época, A y su una época. pedagogía, porque nosotros nos criamos con la idea de que un bofetón a tiempo, un chirlo a tiempo, si le hubieran dado una bofetada a tiempo, hubiera aprendido lo que es la vida. O, como dice el refranero español, la letra con sangre entra. Eso se hacía, no era una aberración de la academia, era una manera de pensar el aprendizaje. ¿Y María Moliner qué hace? Saca el verbo castigar y elige con mucha habilidad poética otro verbo que empieza por la letra C, que es corregir. Y dice, los padres corrigen a sus hijos con amor. Entonces, fíjate cómo, tanto en la definición de amor, cuyo sujeto es persona y su definición es empática, como en los ejemplos de uso, podemos ver lo que siente, piensa e hizo María Moliner, que está emboscada detrás de ese artefacto lingüístico tan genial. Andrés, te quiero agradecer muchísimo el rato que compartiste hoy con Hijos de Punta. Me encantó este puente que estableciste acerca de la importancia de los significados de las palabras importantes de nuestro tiempo actual, porque es en los significados y en las interpretaciones de esas palabras en lo que se juega en gran medida la manera en la cual respondemos a los estímulos que recibimos de nuestro mundo. Andrés, gracias por estar en Hijos de Punta. Un gran placer conversar. Muchísimas gracias por cuidar así las palabras. Amigas, amigos, el escritor Andrés Neumann ha pasado por la mesa de nuestro programa. Por hoy vamos hasta acá. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.